categorías, que son tumores de células germinales y no germinales, que son aquellos derivados de cordones sexuales estroma. En el caso de tumores germinales del ovario se dividía en 3 categorías: epiteliales, germinales y cordones sexuales estroma. En este caso se divide en germinales y no germinales, que son derivados del estroma. La gran mayoría, el 95%, pertenece a la primera categoría, o sea que son germinales. La mayoría son muy agresivos, son capaces de diseminación rápida y generalizada, aunque hoy día con el tratamiento muchos de ellos pueden curarse. ¿Qué significa eso? En el testículo normalmente no se hace biopsia, generalmente ya es directamente una ecografía, una tomografía, y se extirpa en caso de sospecha de neoplasias. Quizás por eso es que muchas veces esto se detecta en estadios avanzados. En cambio, los no germinales, la gran mayoría son benignos y ellos elaboran esteroides, lo cual conduce a varios síndromes endocrinológicos, donde muchas veces estos acuden a la consulta por endocrinología. Si dividimos la clasificación de las neoplasias, tenemos el seminoma espermatocítico, hoy día denominado tumor espermatocítico según la clasificación nueva de la OMS, carcinoma embrionario, el saco vitelino, que también se llama del seno endodérmico, el coriocarcinoma y el teratoma. Luego tenemos de cordones sexuales estroma, donde aquí tenemos los tumores de células de Sertoli y los tumores de células de Leydig. Entonces, si hablamos de la estadística, anteriormente se diagnosticaban 8.000 casos al año, hablando así de estadística de varias décadas registradas, y lo cual fallecían 400 aproximadamente por año. En la nueva actualización, ¿verdad?, que se hizo el año pasado, en los Estados Unidos, ellos estimaron que para el 2025, o sea, para este año, estaban previstos 9.720 casos nuevos. O sea, eso está en ascenso. Así como también se vio que la tasa estadística con el correr de los años era más frecuente entre los 15 y los 35 años. Por razones no explicadas, sigue habiendo un aumento de la incidencia. Si se mira las estadísticas globales, esto sigue en ascenso y constituye el tumor más común en los varones. Porque si hablamos, por ejemplo, de cáncer de pene, como estuvimos viendo, cáncer de pene es común, ¿verdad?, en Paraguay y en Brasil, pero no así en los Estados Unidos u otros países. Sin embargo, esta neoplasia está expandida a nivel mundial y sigue en ascenso. Entonces, también se vio, según la estadística de los Estados Unidos, que era más frecuente en la raza blanca, con una proporción 5:1 comparado con la raza negra. Esto se origina en células multipotenciales que se van volviendo cancerosas. La mayoría se origina de lo que se llama NIPCG, que significa neoplasia intratubular de células germinales, que sería un similar al carcinoma in situ, por ejemplo, en cualquier órgano, en piel, en un in situ, en colon, un in situ. Entonces aquí nada más que se llama neoplasia intratubular de células germinales. Y si esto no se trata, progresa a un cáncer, y esto se vio, ¿verdad?, durante un seguimiento a los 5 años, que el 50% desarrolló una neoplasia cuando tenía ya una sospecha de este tipo de tumor. Lo cierto es que antes de explicarles esta imagen, tenemos que recordar un poquito cómo era la estructura histológica de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos en sí eran el lugar, la zona donde ocurría la espermatogénesis. Entonces teníamos células que estaban cercanas a la membrana basal. Esta membrana basal está constituida por células que se llaman células mioides, que son las células que se encargan de la contracción y expulsión de los espermatozoides. Entonces aquí tenemos lo que son las espermatogones, que sería la fase inicial de la espermatogénesis. Los espermatocitos primarios, que realmente son células grandes con un gran núcleo, inclusive el núcleo tiene un aspecto atigrado si hablamos de los primarios. Los secundarios ya se van volviendo más pequeños, el núcleo ya va cambiando, ya es más basófilo, y luego ya tenemos las espermátides,
va alargando, va formando como una cabecita que finalmente va a formar el espermatozoide en la luz del túbulo seminífero. También tenemos las células grandes que están aquí en la base y que se van extendiendo, ¿verdad? Y que esto dividía en compartimientos de acuerdo a lo que era la histología, ¿verdad? Entonces estas células se llamaban células de Sertoli, que son las células de sostén. Y también teníamos otras células en el intersticio que son llamadas células intersticiales o de Ley. Eso nada más para poder recordar. Básicamente aquí nos estamos mostrando las células mioides, los espermatocitos primarios, los secundarios, ¿verdad? Las espermátidas y finalmente ya aquí formando los espermatozoides. Aquí nos está marcando lo que son las células intersticiales o células de Ley. Entonces si volvemos aquí, esto no es igual a lo que estábamos mirando, ¿verdad? A la histología normal. No tenemos esa distribución, digamos, esos estadios desde espermatogonia, espermatocito, ¿verdad? Nada de eso, sino que vamos viendo una reducción de la celularidad, así como también células que van cambiando en cuanto a la morfología de los núcleos. Y esto es lo que se considera una neoplasia intratubular de células germinales, o sea, un in situ. Entonces vamos a pasar esta parte, ¿verdad? Entonces, estas neoplasias intratubulares de células germinales que constituirían el in situ que posteriormente va a progresar a una neoplasia, nos refiere que esto ocurre en células germinales de los adultos. En la gran mayoría se va a encontrar un in situ asociado, significa. A excepción, o sea, en quienes no hay estas neoplasias intratubulares de células germinales, en lo que sería el seminoma espermatocítico, también llamado tumor espermatocítico, quistes epidermoides o dermoides, que serían teratomas, pero que están constituidos en su mayor proporción por elementos parecidos a la piel. No se observa tampoco en tumores pediátricos, como teratomas propiamente dichos, ¿verdad? Que forman solamente, o sea, donde es un teratoma puro, ¿verdad? Donde no está mezclado, donde no está como un tumor germinal mixto, y tumores del saco vitelino. Se vio que cuando el oncólogo, el urólogo sospechaba que había una neoplasia intraepitelial de células germinales por un estudio imagenológico, porque les repito, aquí no hay biopsia en testículo, directamente esto va a extirpación cuando se sospecha de una neoplasia. Se vio que al tratar con radioterapia a bajas dosis, esto destruía, ¿verdad?, prácticamente, y hacía que retroceda la neoplasia. Las células germinales neoplásicas pueden diferenciarse a lo largo de las líneas gonadales y formar un tumor que es maligno y que es el más frecuente en el testículo y que es lo primero que deben de pensar si tienen un paciente con un agrandamiento testicular, un paciente joven, un dolor testicular, una masa o un nódulo que es el seminoma. Luego están los tumores que se transforman a células totipotenciales y dan origen a tumores no seminomatosos. También estas células totipotenciales pueden ser muy indiferenciadas, que ya no se parecen mucho a nada de lo que es el epitelio o a las células que encontramos en el testículo, y formar un carcinoma embrionario o diferenciarse alrededor de las líneas extraembrionarias y formar tumores como el saco vitelino o el coriocarcinoma. El teratoma, como ya habíamos dado desde los primeros capítulos de neoplasias, derivaba de las tres capas germinales, del endo, del meso y del ectodermo. ¿Cuáles son los factores que se asocian o que se piensa que puedan coadyuvar a la aparición de estas neoplasias? Se habla de la criptorquidia, que es cuando los testículos no descienden a las bolsas escrotales. Se habla de la disgenesia testicular, donde el testículo no se forma correctamente, ¿verdad? Y la genética, sobre todo la genética, porque muchos pacientes no tienen ninguno de los antecedentes anteriores, sin embargo, una carga genética, una mutación estaría en relación con el desarrollo de estas neoplasias.
Vamos a empezar hablando del seminoma. El seminoma es el tipo más común de tumor del testículo y lo primero que debemos de pensar ante un paciente con un probable tumor testicular. Produce una población de células uniformes. ¿Qué significa eso? Que las células son homogéneas y que son parecidas unas con otras. Casi nunca ocurre en niños. Y nuestra edad más frecuente de aparición es 30 años. O sea, un paciente joven entre 20 y 30 años, lo primero que debemos de pensar es que sea un seminoma. Y como ya lo han visto en las clases prácticas con sus docentes, en el ovario se produce un tumor idéntico que se llama disgerminoma, que inclusive, como habíamos dado en la clase teórica, le llaman seminoma del ovario. O sea, en realidad está mal la nomenclatura, ¿verdad? Pero realmente son muy parecidos al mirar a la histología. Tanto es así que ustedes, cuando miraron las láminas en el laboratorio, tuvieron que buscar remanentes, es decir, algo que me recuerde a que es testículo, como presencia de túbulos seminíferos, algo que me recuerda a que es ovario, el estroma ovárico, los folículos, o bien la presencia de las trompas. Morfológicamente, si no se especifica lo contrario, por ejemplo, si ustedes leen el día de mañana un informe, ya sea de un paciente con un probable tumor testicular, y dice seminoma o seminoma clásico o típico, se refiere a este tipo de neoplasia. O simplemente le llaman seminoma. Lo característico macroscópicamente es que él forma masas de gran tamaño. Masas que en ocasiones son 10 veces mayores al testículo normal. O sea, son masas grandes donde básicamente el paciente acude a la consulta porque hay un verdadero agrandamiento testicular. Y eso le diferencia de otras neoplasias, como vamos a estar viendo, algunos son bien pequeños, que es inclusive imperceptibles. Entonces, básicamente aquí observamos, ¿verdad?, un testículo polilobulado, tiene varias lobulaciones. El color es un color bastante homogéneo, por más de que tenga algunas áreas como amarillitas, ¿verdad?, que cambian de color. Y aquí con esta estrellita, con la estrellita, lo que nos quiere mostrar es que prácticamente en este caso todo el testículo está reemplazado por la neoplasia. Este es otro caso y no es un caso común. ¿Por qué no es común? Porque en los varones normalmente, y en la gran mayoría, en el 99%, es de un solo lado, es unilateral. Sin embargo, en el ovario, como habíamos dado, por ejemplo, había neoplasias que eran bilaterales, ¿verdad?, como los epiteliales. Entonces, si nosotros observamos aquí, esto es un corte en hemisección en la mitad, por eso está abierto como un libro, y esta parte que yo les estoy pasando el marcador sería lo correspondiente a la neoplasia, una masa homogénea de un color homogéneo. Esto que vemos de un color más amarronado sería el parénquima testicular sano, y este es de un lado. Del otro lado, como vemos aquí, también vemos es de menor tamaño la neoplasia, tenemos más parénquima sano. Sin embargo, esto nos dice, ¿verdad?, que también pueden ocurrir tumores bilaterales en el sexo masculino, aunque no sea muy frecuente según las tasas estadísticas. Entonces, lo característico en la macroscopía es que es un tumor homogéneo en cuanto al color, ¿verdad?, generalmente sin hemorragia, no tiene necrosis. No es característico de esta neoplasia que se presente con necrosis y hemorragia. No significa que no pueda ocurrir. Puede ocurrir, se puede ver necrosis, se puede ver hemorragia, pero no es algo que le caracteriza al seminoma. En más de la mitad, como estuvimos viendo en las macroscopías, queda reemplazada totalmente el testículo por la masa. En ocasiones se produce extensión al epidídimo, al cordón espermático, al sacro frontal, pero generalmente ellos no atraviesan la túnica longina, ¿verdad? O sea, lo que nos dice es que por más de que sea un tumor grande, muchas veces eso está solamente confinado al testículo, no es por excelencia invasor. Así como, por ejemplo, vamos a ver que el coriocarcinoma, por más de que sea chiquitito, él invade todo y desde estadios tempranos.
Entonces, en él no es común que haga eso, puede ocurrir sobre todo si el paciente pasa años para acudir a la consulta. Esta es otra masa testicular donde vemos un corte en la mitad en hemisección. Microscópicamente, el seminoma típico está constituido por sábanas de células, es decir, células que se parecen unas con otras, que van formando como pequeños nidos. Estos nidos están divididos por un tabique fibroso. En este tabique fibroso vamos a encontrar linfocitos T, como estuvieron viendo en la práctica. Las células del seminoma clásico son células grandes que tienen una morfología redonda apoliédrica, tienen un aspecto acuoso, un núcleo grande y 1 a 2 nucleolos prominentes. Las mitosis también varían en frecuencia y la gran cantidad de glucógeno que presenta es lo que le da un citoplasma acuoso. Entonces, básicamente aquí nos muestra lo que serían los túbulos seminíferos de aspecto normal en este sector. Sin embargo, aquí cómo cambia cuando es una neoplasia. Vemos los nidos están constituidos por células cuya morfología son de cúbica apoliédrica y ellos están separados por tabiques que presentan células inflamatorias. El estroma varía, es escaso y en otras ocasiones vamos a ver, por ejemplo, gran proceso inflamatorio como en este caso. Existe una variante que se llama seminoma anaplásico. Este seminoma tiene mayor irregularidad celular y nuclear. Las células son grandes, tienen más mitosis que el seminoma clásico. Sin embargo, no se vio que el pronóstico sea peor en el anaplásico. Simplemente esto igualmente, si nosotros encontramos, informamos como seminoma anaplásico. Pero no se vio que el pronóstico sea peor. O sea, el seminoma, por más de que sea maligno, es una neoplasia de buen pronóstico si se trata a tiempo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, por más de que sea un tumor grande que reemplace macroscópicamente al testículo, generalmente está confinado al testículo, crece lento y no hace una diseminación rápida. Esta sería la imagen típica que ustedes estuvieron viendo en el laboratorio, los nidos que están constituidos por células cuya morfología son de cúbica apoliédrica. El citoplasma muchas veces es acuoso, blanquecino, ahora parece como un huevo frito. Esto ocurre sobre todo si hay gran cantidad de glucógeno. Si no tiene glucógeno o no tiene mucha cantidad de glucógeno, se puede ver el citoplasma de un color rosa pálido, eosinófilo. Y aquí se identifican los tabiques de tejido conectivo que le van dividiendo como si fuesen lobulidos. Aquí, por ejemplo, nos dice un seminoma clásico de testículo donde vamos viendo células que están separadas por tabiques de tejido fibroso. Ahora, el seminoma clásico no contiene la alfa-fetoproteína ni la gonadotropina coriónica humana. O sea, él no eleva estos marcadores porque generalmente cuando el urólogo o el oncólogo sospecha de un tumor de testículo, empieza a solicitar primeramente marcadores serológicos para construir un probable diagnóstico. Entonces, él no es común que secrete estos marcadores. Sin embargo, ellos sí se tiñen positivamente a la fosfatasa alcalina placentaria y algunas veces pueden dar reacción positiva a la queratina por inmunohistoquímica. 15% de los seminomas pueden tener células de tipo sincicio-trofoblásticas y en ese caso sí elevan el HCG, sobre todo porque, como dijimos, las células de tipo sincicio-trofoblásticas son las células que secretan la beta-HCG. Y igualmente los niveles de beta-HCG no van a ser tan elevados comparando con el coriocarcinoma, que eleva a concentraciones bien altas. Por inmunohistoquímica, es positivo para varios marcadores, como el OCT3D4, CD117, la FLAP o fosfatasa alcalina placentaria y el SALT4. Tumor espermatocítico es el segundo tumor. Antes de hablar de esto, entonces, resumiendo, el seminoma es el tumor testicular más frecuente. La edad más frecuente de aparición es entre los 20 y los 30 años. Serológicamente, él no eleva alfa-fetoproteína,
HCG solo en raras ocasiones si es que hay sincicio tromboblasto asociado. Macroscópicamente son tumores grandes, ¿verdad? Tumores de gran tamaño que muchas veces reemplazan al testículo, pero ellos no son muy invasivos por excelencia, a no ser que esto, digamos, ya progrese de larga data, ya sea un tumor que no fue tratado. Y microscópicamente, como ustedes lo han visto, está constituido por nidos con células de morfología de cúbica a poliédrica y que están separados por tabiques de tejido conectivo. El tumor espermatocítico o seminoma espermatocítico es un tumor distinto tanto a la clínica como a la histopatología. Por eso es que se dividió, ¿verdad? Anteriormente todos eran seminomas, luego se clasificó como seminoma espermatocítico y hoy día realmente el seminoma espermatocítico, su nombre más actual es tumor espermatocítico. Es una de las dos variantes que no se origina de la neoplasia intraepitelial de células germinales, o sea, no tiene un in situ asociado. Si hablamos de estadísticas, el seminoma clásico decíamos que era el más frecuente, que está presente en 50% aproximadamente de acuerdo a la estadística. Este es un tumor con muy baja probabilidad, 1 a 2%. La edad es mucho más tardía. La mayoría de los tumores afectan a individuos ya añosos entre 60 y 65 años. O sea, ahí ya tenemos una diferencia, ¿verdad? El otro era jóvenes, 30 años. Este es 60, 65 años. A diferencia del clásico, es un tumor de crecimiento lento que rara vez hace metástasis. Por tanto, el pronóstico es excelente. Macroscópicamente tiende a tener un tamaño mayor comparando con el seminoma clásico y tiene un aspecto más heterogéneo, en el sentido de que se va a observar, por ejemplo, áreas grisáceas, pálidas, blandas, quistes, áreas mucoides. Aquí, por ejemplo, vemos prácticamente un tumor heterogéneo donde se ven áreas sólidas, áreas quísticas y se ven áreas blandas. Él está constituido por 3 tamaños de células. Células que le llaman de tamaño medio, que miden de 15 a 18 micrómetros, donde tienen un núcleo redondo o un citoplasma eosinófilo. Células pequeñas que miden entre 6 a 8 micrómetros, tienen un citoplasma eosinófilo, y células gigantes que pueden ser mono o multinucleadas que miden 50 a 100 micrómetros. Si nosotros miramos aquí, básicamente vamos a identificar la diferencia del seminoma clásico, en el sentido de que vamos a ver varios grupos de células. Células grandotas como estas, que tienen ese núcleo atigrado parecido a lo que veíamos a la histología normal. Células que tienen un tamaño medio o intermedio, y vamos a ver células pequeñas que nos recuerdan a los linfocitos. Entonces tienen 3 grupos celulares, por eso es que se lo diferenció del clásico. Porque en el clásico teníamos células de tipo cúbica a poliédrica, con un núcleo central, basófilo y un citoplasma acuoso o blanquecino. Aquí esto tiene 3 grupos celulares distintos. Si nosotros aquí vamos mirando y vamos acercando la lámina, vamos a ir viendo las células grandes, como vemos aquí, las células intermedias y las células más pequeñas que nos recuerdan a los linfocitos. Inmunohistoquímicamente él tiene 2 marcadores más utilizados, que son el CD117 y el SALK4. Entonces, resumiendo, tumor espermatocítico, la edad más frecuente de aparición es 65 años, con una media entre 60 y 65. Él, digamos, es un tumor macroscópicamente heterogéneo, donde tiene varios patrones, sólido, quístico, ¿verdad? Y microscópicamente tiene 3 grupos celulares: células grandes, intermedias y pequeñas. Y no hace esos nidos, ni tampoco está separado por los tabiques. Por eso es que esto se catalogó y se dividió como una neoplasia distinta. Ahora, el carcinoma embrionario, esto es una neoplasia que afecta más comúnmente entre los 20 y los 30 años. Son más agresivos que los seminomas. Macroscópicamente el tumor es más pequeño que el seminoma
y por lo general no reemplaza al testículo en su totalidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros anteriormente en el seminoma y en el seminoma espermatocítico decíamos que son tumores grandes. Aquí el tumor es pequeño, inclusive es pequeño, casi imperceptible, pero que sea pequeño no significa que esto no sea sumamente agresivo. Justamente ahí nos dice, ¿verdad? Los bordes son irregulares, tienen necrosis, tienen hemorragia y no es infrecuente que se extienda a través de la túnica albuginea o a través del cordón. O sea, él, por más de que sea pequeño, por más de que, digamos, es una neoplasia chiquita, él invade todo desde el principio. Sin embargo, en el seminoma clásico decíamos que es una neoplasia que crece lento, que no es común que él invada el cordón, ¿verdad? Que invada los sacos. Sin embargo, aquí él invade todo desde el principio. Por eso dice, no es infrecuente que él afecte todo. Si observamos en la macroscopía, él tiene un patrón heterogéneo, tiene varios colores, es abirragado y muchas veces hace parte de un tumor mixto maligno. Aquí, por ejemplo, se ven áreas como cribiformes con agujeritos, ¿verdad? Se ve lo que sería esta parte donde está el asterisco, sería lo que nos sobra del parénquima testicular normal. Todo esto son áreas cribiformes que nos tienen que hacer pensar que esto es mixto, porque esto es muy grande para que sea solamente carcinoma embrionario. Probablemente tiene teratoma por el aspecto. Microscópicamente, entonces, él crece adoptando patrón alveolar parecido a los alvéolos o tubular como un adenocarcinoma, donde carece de glándulas bien formadas, los núcleos están situados basalmente y el citoplasma apicalmente, y si miramos la lámina no da para determinar el epitelio. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros aquí acercamos, vemos que está intentando formar glándulas. Y si observamos el epitelio que le reviste, vamos a ver que de repente parecen células cúbicas, ¿verdad? Hay veces que parecen como poliédricas, otras tienen un aspecto más cilíndrico. Es decir, no da para saber exactamente qué tipo de epitelio le reviste. A eso se refiere embrionario, inmaduro. No forma un epitelio así típico como podemos decir, por ejemplo, es un epitelio cilíndrico ciliado, como era por ejemplo en ovario, ¿verdad? No da para determinar el epitelio. Aquí también, fíjense las células que le revisten. Se ven que hay túbulos. Y si observamos las células, básicamente identificamos que son células hipercromáticas, pero no concretan a un epitelio típico. O sea, no podemos decir es cúbico con certeza o es cilíndrico. ¿Por qué? Porque esto es un patrón inmaduro, es un patrón embrionario. Las células tienen un aspecto epitelial, o sea, nos recuerda al epitelio, vamos a decir, parece de aspecto cúbico o cilíndrico, pero no cierra a ninguno de los epitelios, ya que es un epitelio inmaduro. Puede haber células anaplásicas, los núcleos son hipercromáticos y suelen tener bordes poco nítidos. Generalmente hay variaciones considerables del tamaño y la forma celular y son frecuentes que haya mitosis y células gigantes. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen nos dice, este es un carcinoma pero de la variante sólida. Si miramos ahí, ¿verdad? Y lo diferenciamos del seminoma, el seminoma estaba en nidos, pequeños nidos. El seminoma espermatocítico tenía 3 tipos celulares. Aquí vemos un conjunto de células que están fusionadas o en sábanas de células que son hipercromáticas y pleomórficas, por lo cual nos va a hacer sospechar de que esto se trate de un carcinoma embrionario. Se pueden detectar por técnicas especiales que eleva
HCG eleva alfa-fetoproteína, puede elevar solamente una de los dos o ambos. Sin embargo, en el seminoma, ¿se acuerdan que dijimos que no eleva alfa-fetoproteína? Y que HCG puede elevar, pero en concentraciones mínimas si tiene presencia de células in situ trofoblásticas. Él es positivo para OP3D4, CD30, PLAP, SOX2 y SALT4. Tumor del saco vitelino es el siguiente que sigue, que ustedes ya lo han visto en el laboratorio. También se le llama tumor embrionario infantil o tumor del seno endodérmico. Tienen estos tres nombres como sinónimos. Es el tumor más frecuente de los lactantes y niños de hasta 3 años de edad. Si hablamos de un niño de 3 años, por ejemplo, la primera neoplasia que tenemos que pensar es en esta neoplasia, ¿verdad? Y tiene un buen pronóstico. En los adultos la forma pura se da, es muy rara, ¿verdad? Generalmente él se combina con otras neoplasias, como estuvieron viendo en el laboratorio, ¿verdad? Como por ejemplo con el carcinoma embrionario, con el teratoma, ¿verdad? Macroscópicamente no tiene una cápsula, tiene un aspecto que va de homogéneo, puede tener áreas mucoides, así como también un color blanco amarillento. En este caso vemos un testículo de un niño, ¿verdad? Donde este nódulo de color amarillento, brillante, es la neoplasia. Y microscópicamente lo que lo caracteriza principalmente es una trama reticular, donde esta trama reticular está constituida ya sea por estructuras en forma de papilas, cordones sólidos, y en el 50% están presentes los cuerpos de Schiller-Doval. Los cuerpos de Schiller-Doval que ustedes estuvieron viendo en el laboratorio, donde se identifica un vaso sanguíneo central rodeado por las células primitivas. Generalmente lo comparan con los glomérulos primitivos como si fuese que está rodeado por una capa parietal y una capa visceral. Este es el cuerpo de Schiller-Doval, por eso lo llaman de estructura glomeruloide. Se ve el vaso sanguíneo central y él está rodeado por las células primitivas. También se pueden ver gotitas y halinas eosinofílicas alrededor. No siempre está presente el cuerpo de Schiller-Doval, por más de que sea característico. Si no está presente es el problema para el diagnóstico. En este otro caso se ve el patrón en redes, ¿verdad? Como si fuese que hay un patrón reticular, y aquí se identifica el cuerpo de Schiller-Doval. Aquí también vamos viendo ese patrón, ¿verdad? Predominantemente en redes. En el interior y fuera del citoplasma se pueden encontrar los glóbulos eosinofílicos. También eleva alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. Y la presencia de esta alfa-fetoproteína es muy característica en tumores del saco vitelino. Entonces, resumiendo, el tumor del saco vitelino es más frecuente en la edad pediátrica, 3 años es nuestra media. Él también es un tumor no muy grande, ¿verdad? Muchas veces la mamá ya se percata de que está creciendo, ¿verdad? En los niños. Y es un tumor que tiene más bien un color amarillento, homogéneo. Y en la microscopía él tiene varios patrones. Solamente que el cuerpo de Schiller-Doval, si está presente, nos ayuda mucho al diagnóstico. Luego hace otros patrones como estuvieron viendo en el laboratorio, ¿verdad? Reticular, hace el patrón papilar, el patrón sólido. Y esto también lo dividen en dos grandes categorías. El postpuberal, donde esto se vio que tenía neoplasia intraepitelial de células germinales, o sea, un in situ asociado, y generalmente forma parte de un tumor mixto maligno, así como estuvieron viendo en el laboratorio, aquellos tumores que tenían mezcla de tumores. O el prepuberal, que no tiene un in situ asociado y que es puro. ¿Cuál es el mejor pronóstico aquí? El prepuberal, el que es el puro, el que se detecta en los niños. Generalmente ya cuando es postpuberal, esto ya está como parte de un tumor mixto, y al estar como parte de un tumor mixto, generalmente ya depende del porcentaje con el que se encuentra.
Él es positivo para alfa-fetoproteína, también por inmuno, glipican 3, sal 4 y la pancitoqueratina. Coriocarcinoma. Entre los tumores más agresivos del testículo, este es el más agresivo por excelencia. El coriocarcinoma es una forma muy maligna de tumor testicular, donde se identifican células de tipo cito y sincicio trofoblásticas. Como ya lo hemos visto, en la placenta es donde es más frecuente el coriocarcinoma, pero también puede ocurrir de restos totipotenciales que quedaron en el embrión, ya sea en el ovario, en el testículo, también en el mediastino y en el abdomen como un tumor primario. En su forma pura es infrecuente, que él sea puro es muy raro, generalmente él hace parte de un tumor mixto y son mucho más comunes focos de coriocarcinoma como parte de un tumor mixto. Y así como ustedes estuvieron viendo en el laboratorio o van a estar viendo ahora, el tumor germinal mixto tiene porcentajes, es crucial para que nosotros informemos, por ejemplo, saco vitelino está presente en 40%, coriocarcinoma en 20%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los más agresivos son los que van a determinar el pronóstico por parte del oncólogo para saber qué tratamiento le pueden brindar al paciente. Morfológicamente, a pesar de su conducta agresiva, ¿verdad?, suelen ser lesiones pequeñas. El seminoma, por ejemplo, dijimos que son tumores grandes que reemplazan al testículo. Aquí, por ejemplo, es pequeño, pero por más de que sea pequeño, este es sumamente agresivo. Crecen muy rápidamente, a veces tienen mucha necrosis porque su aporte de la vascularización no abastece, y hay veces que esto, por ejemplo, ya tiene otra sintomatología al paciente, por ejemplo, tiene dolores de cabeza, ya tienen focalizaciones, ¿verdad? Y se le hace un estudio de tomografía, se encuentra metástasis cerebral, se busca el origen y se ve que es en el testículo, ¿verdad? A veces ya debutan de esa manera muy agresiva. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el testículo abierto por la mitad. Estas áreas de hemorragia que vemos aquí son correspondientes al coriocarcinoma. Y estos tumores, como dijimos, son pequeños, generalmente muy raro es que superen los 5 centímetros. Histológicamente tiene dos grupos celulares: las células de tipo sincicio trofoblásticas, que son células grandes, multinucleadas, ¿verdad?, en núcleos irregulares, citoplasma eosinofílico, y puede demostrarse fácilmente con la tinción del HCG. Y las citotrofoblásticas, que son células más regulares, son más redondas a cúbicas, ¿verdad?, crecen en forma de cordones o masas. Entonces esta sería la morfología, ¿verdad?, donde aquí nos está mostrando por este lado la célula de tipo sincicio trofoblástica, que es una célula gigante multinucleada, y por el otro lado las células de tipo citotrofoblásticas, que son células más pequeñas poligonales. Aquí, por ejemplo, si vamos acercando, nuevamente vemos las células de tipo sincicio trofoblásticas multinucleadas, y estas que son más pequeñitas son las células de tipo citotrofoblásticas. Él es positivo para la CD30 y la OCT3D4. Teratoma. Entonces, el coriocarcinoma, resumiendo, es un tumor bastante agresivo, el más agresivo del testículo, y como ya lo mencionamos, por más de que sea pequeño, él es bastante agresivo, tiene mucha necrosis, mucha hemorragia en la macroscopía, tanto en la microscopía, y en la microscopía le caracterizan las poblaciones celulares parecidas a las células placentarias, sincicio y citotrofoblásticas. Entonces, el teratoma tiene elementos celulares u organoides que nos recuerdan a más de una capa germinal, porque él deriva del endobelecto y del mesodermo. Puede ocurrir a cualquier edad, desde la infancia hasta la vida adulta. En el sexo masculino es considerado de que todos los teratomas son malignos, solamente que si es puro y es un niño, el pronóstico es mejor. Sin embargo, por la alta probabilidad de hacer metástasis, es que se consideran que son malignos todos los teratomas. Las formas puras son comunes en lactantes y niños, ¿verdad?
y son el segundo lugar en frecuencia luego de los tumores del saco vitelino. En los adultos, los teratomas puros son infrecuentes. Al igual que sucede con los carcinomas embrionarios, su frecuencia muchas veces está en combinación con otros tumores malignos, en un 45% de casos. Son de gran tamaño, su tamaño varía entre 5 y 10 centímetros. Dado que está constituido por varios tejidos, su patrón macroscópico es heterogéneo. Él también puede tener cartílago, áreas quísticas, áreas de hemorragia, necrosis. Si hay hemorragia y necrosis, hay que pensar sobre todo que esté mezclado con un carcinoma embrionario o con un boriocarcinoma, que son neoplasias por excelencia que tienen esas áreas de necrosis y hemorragia. Entonces aquí básicamente vemos el testículo con áreas que tienen un aspecto fibroso, esto es probablemente cartílago, tenemos otras áreas más carnosas, ¿verdad? Y esto se divide en tipo postpuberal, donde el reconocimiento es importante ya que se debe de documentar en las piezas de orquiectomías. Siempre en las piezas de orquiectomías, si no es puro, tenemos que decir en qué porcentaje están las neoplasias. Entonces, demostrar los grados de atipia puede estar presente cualquier tipo de tejido, como gastrointestinal, respiratorio, cartílago, áreas de queratina, células indiferenciadas, neuroepitelios, tienen una asociación con in situ y se asocia con que el testículo que le rodea tenga áreas de esclerosis, así como también calcificaciones, microlitos. El prepuber es más probable que tengan tejidos que imitan a órganos, por ejemplo, capas de tejido visibles, epitelio, lámina propia, musculares de la mucosa, pero puede estar presente cualquier tipo de tejido, inclusive se pueden ver folículos pilosos, pelos que no se identifican en el postpuberal. Sin atipia citológica tampoco vamos a encontrar necrosis, mitosis ni un in situ asociado. Y está el teratoma con la malignidad de tipo somático. En este caso, este es el más agresivo de los tres porque se puede encontrar áreas de sarcoma, áreas donde hay adenocarcinoma, donde hay carcinoma de células escamosas o del tumor neuroectodérmico primitivo. Microscópicamente está constituido por una colección heterogénea, ya sea estructuras que pueden imitar al tejido neural, músculo, epitelio escamoso, estructuras que recuerdan a la glándula tiroides, a los bronquios, que se asemejan a tejidos del adulto o que sean inmaduros. Aquí no se usa esa clasificación de neuroepitelio para decir que es inmaduro, por ejemplo. Aquí todos son malignos, solamente que si es puro tiene un mejor pronóstico comparando de que si está mezclado con otros tumores más agresivos como el corio o el carcinoma embrionario. Entonces en este caso, por ejemplo, nos habla de un paciente donde se identifican estas áreas de cartílago, ¿verdad?, que nos ayudan para poder hacer el diagnóstico, y nos dice que en este caso estaba mezclado con el tumor del saco vitelino. En este otro caso vemos áreas de cartílago, pero también vemos áreas de tejido epitelial. En este otro caso vemos áreas que nos recuerdan al cartílago, pero básicamente se ve que esto tiene atipia zonal. En este otro caso vemos que imita al epitelio de tipo gastrointestinal. Entonces el teratoma en el sexo masculino, todos son malignos, solo que tiene mejor pronóstico si es puro y si es en niños. Si es en adultos y forma parte de un tumor mixto, esto básicamente hay que dividir en qué categoría presenta, si es prepuberal, postpuberal o si es de malignidad somática, que es el más agresivo. Entonces hasta ahí es tumor de células germinales. La otra categoría es tumor de cordón sexual estroma. Y tenemos dos grupos de células de Leydig que derivan del estroma y de células de Sertoli que son los que derivan de cordones sexuales, al igual que vimos en ovario. Entonces, aquí el tumor del estroma, del cordón sexual, está constituido por células que se asemejan a las células de Leydig, no neoplásicas,
una pequeña minoría, menor al 10%, son malignos. Dijimos que la gran mayoría es benigno en el testículo si hablamos de tumores de células de Sertoli y Leydig. Ahora, las características que están asociadas con malignidad, con potencial maligno, son, por ejemplo, que mida más de 5 centímetros, que los bordes sean infiltrantes, que presenten atipias y que presenten mitosis mayor a 3 en 10 campos, que haya invasión vascular y que haya necrosis. El tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? La cirugía generalmente es la única alternativa, ¿verdad? El pronóstico de supervivencia a los 5 años después de la orquiectomía es del 90%. Entonces, esto ocurre entre los 20 y los 60. Ya tenemos un mayor rango etario, ¿verdad? Entre los 20 y los 60 como edades más frecuentes. Pueden elaborar andrógenos o combinaciones de andrógenos y estrógenos. La presentación más común, como en todos los tumores testiculares, es que aumente de tamaño o que haya algún tipo de dolor. En los niños, lo manifestado clínicamente es como precocidad sexual. Por ejemplo, es un niño, tiene 6 años, 7 años y empieza a tener vello púbico, por ejemplo, ¿verdad? Estas neoplasias son bien delimitadas, normalmente no exceden a los 5 centímetros, son pequeños y tienen una superficie homogénea pardo a dorado. Macroscópicamente el tamaño, si son malignos, ¿verdad? ¿Cuándo sospechamos de que sea maligno? Si es un tumor grande, ¿verdad? Si mide más de 5, si tenemos bordes irregulares, márgenes infiltrativos, si hay necrosis y hemorragia y si hay extensión extratesticular, si el tumor ya hizo metástasis o ya sea localmente está invadiendo otras estructuras. Entonces aquí básicamente tenemos dos formas de presentación. En la primera observamos como un tumor que prácticamente está reemplazando al parénquima y en el segundo caso estamos viendo un tumor pequeño central. Microscópicamente las células son redondas, apoligonales, con un citoplasma eosinófilo, con un núcleo central. Puede contener lípidos, vacuolas, pigmentos de liposuccina y se presenta muchas veces los cristales de Reinke en 25% de casos, aquellos que ustedes habían estudiado como cristales de Reinke en histología. Tiene un crecimiento difuso o nodular, pueden estar presentes los cristales de Reinke, a veces no están presentes y son tumores que van a inmunohistoquímica. Generalmente él es positivo para la inhibina, la carretimina, el melan A, el SF1 y el ARC1. Entonces, aquí vemos un tumor de células de Leydig, básicamente, ¿verdad? Donde las células tienen ese citoplasma eosinófilo, lipídico. Aquí vemos otro tumor de células de Leydig y nos dice que nos recuerda a la corteza adrenal, ¿verdad? Este es benigno, no tiene atipias, no tiene pleomorfismo. Aquí nos vemos el tumor siendo positivo en un marcador de inmunohistoquímica para la inhibina A. El tumor de células de Sertoli está constituido completamente por células de Sertoli o puede tener una mezcla con células de la granulosa. Puede elaborar estrógenos o andrógenos y en raras ocasiones la cantidad suficiente para que provoque una masculinización o feminización. Al igual que los tumores de células de Leydig, él puede debutar con una ginecomastia. También pueden tener agrandamiento de las mamas en los varones. Si hay ginecomastia en varones, hay que pensar en estos tumores de células de Sertoli o de células de Leydig. El segundo tipo más común de tumor estromal puro después del tumor de células de Leydig pertenece a esta categoría. La gran mayoría son pequeños y la gran mayoría son benignos. Pueden tener patrón tubular o en forma de cordón. Él es positivo para la SF1, al igual que el tumor de célula de Leydig, también para la beta-catenina, negativo para la SAL4 o 4 y otros marcadores. Mala respuesta al tratamiento cuando hay metástasis, si es maligno. Generalmente los dos tumores, si son malignos, no responden mucho a los tratamientos. Macroscópicamente son masas pequeñas y firmes. Y al corte también son homogéneos, cuya coloración varía de grisáceo a amarillento.
Histológicamente pueden formar trabéculas, pueden formar túbulos seminíferos inmaduros. La mayoría son benignos, pero se vio que el 10% son anaplásicos y tienen un curso maligno. O sea, en tumores de cordones sexuales, estroma, lo más probable es que sea benigno. La gran mayoría es benigno. Pero si es maligno, ahí estamos fritos, porque no responden mucho a ningún tratamiento. Entonces, básicamente aquí se ve la tumoración, ¿verdad? Que va protruyendo en la masa testicular, y aquí se identifican en forma de cordones las células de Sertoli, ¿verdad? Aquí justamente nos dice un tumor de célula de Sertoli, donde se ve que tiene un citoplasma claro y un brillo abundante. Este sería otro caso, ¿verdad? Donde se ven las células de Sertoli y se ve que el estroma es esclerosante, que es fibrótico, que tiene desmoplasia. Este sería otra variante donde se ven células gigantes, ¿verdad? Células grandes parecidas a células gigantes multinucleadas. Este sería otro tumor de células de Sertoli, donde nos dice que en este caso se identificó atipias marcadas, ¿verdad? Donde esto se consideró como un tumor maligno y esto hizo metástasis como una adenocarcinoma. Bueno, entonces los tumores de cordones sexuales de estroma tienen mayor rango de edad, entre los 20 hasta los 60 años. Macroscópicamente son homogéneos, la mayoría son benignos, pero si son malignos es el problema, ya que no responden mucho a las terapias. Y otro punto también en cuanto a los tumores de células de Sertoli y Levy, ellos clínicamente tienen síntomas, y síntomas distintos, no solamente el agrandamiento del testículo, ni el dolor, sino que puede hacer ginecomastia, ¿verdad? Donde hay un agrandamiento de las mamas en los varones, o precocidad sexual. El linfoma no es común en el testículo, pero puede ocurrir. Corresponden al 5% de las neoplasias y son pacientes añosos. Se habla de una media de 60 años. En la mayoría ya está diseminada en el momento en que se diagnostica, y el tipo histológico más frecuente es el linfoma difuso de células B grandes. Las células van invadiendo, llenan los espacios, los túbulos seminíferos reemplazan la arquitectura del testículo. La necrosis también es común, y la gran mayoría de las células del linfoma tienen una morfología centroblástica. No sé si se acuerdan de los centroblastos que han visto que tenían la forma de una letra C. Bueno, entonces la gran mayoría tiene esa morfología, y con menor frecuencia la morfología inmunoblástica, 10%. También ellos tienen fibrosis intersticial y alinización tubular. Él tiene varios marcadores de inmunohistoquímica, ¿verdad? Desde el CD19, 20, 79, PAC5, BCL. Tiene un montón de marcadores de inmunohistoquímica. Los más usados son los primeros. Entonces aquí básicamente se ven túbulos seminíferos atrofiados, donde cambian la arquitectura, no se ve esa espermatogénesis mismo, porque ya son túbulos seminíferos seniles de pacientes ya añosos, ¿verdad? Y al mismo tiempo se ve una infiltración por linfocitos atípicos. Básicamente en este caso nos habla de un tumor de morfología centroblástica, donde se ven los nucleolos en la periferia como si fuese una letra C. Aquí este sería otro con morfología inmunoblástica, donde se ve el núcleo en el centro, ¿verdad? Como si fuesen los puntos sobre la letra I, como habíamos dado. Y aquí nos muestra uno de los marcadores utilizados, que es el CD20. Este sería el CD10, ¿verdad? Otro de los marcadores. Este sería el BCL6, son los más utilizados. Y bueno, hasta ahí entra el capítulo de tumores testiculares, un capítulo muy parecido a tumores germinales de ovario. Al estudiar uno, básicamente ya se estudia el otro, ¿verdad? Solamente que tiene algunas pequeñas diferencias, como la edad, por ejemplo, del paciente o las presentaciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí.